Así que bueno, bienvenido a la clase número 13 de esta escuela de liberación. Hoy vamos a estar tocando unos temas que son muy importantes y que hacen a veces a grandes peleas, grandes contiendas, grandes divisiones en el mundo natural y cuanto más en el mundo espiritual. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver justamente con una conducta humana desviada. Y esa conducta humana desviada, lo que hoy nos abrió el panorama es para poder hablar de dos temas que son hermanados entre sí. Uno corre de la mano del otro, pero son los celos y las envidias. Amén. La envidia es un sentimiento dañino, al igual que el celo. Está catalogado dentro de la palabra del Señor como las obras de la carne. Está catalogado como destructivo. Y tenemos para nuestra enseñanza bíblica, para el acervo de todo lo que nosotros tenemos para caminar, tenemos muchos ejemplos en donde vemos cómo fue el destino de aquellos hombres o mujeres de Dios que actuaron bajo la influencia de esta manifestación demoníaca, podemos decir. Sí. Porque es una influencia demoníaca. Es decir, operan en la carne, si bien es cierto, traen resultados negativos en el espíritu, pero obran en la carne, y generalmente cuando la persona no está gobernada o dirigida por el Espíritu Santo. Además, esto yo creo que los que vivimos en el Nuevo Testamento tenemos una ventaja sobre los del Antiguo, que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Es decir, que no tenemos escapatoria de meterle culpa a lo que seas y quitarnos la responsabilidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que ambos sentimientos malignos, celo y envidia, provienen de algo que es algo que no fuese malo si lo tuviésemos que utilizar como corresponde, porque en ambos casos nace a causa de la observación. Es decir, somos seres que tenemos la capacidad de poder estar observando, que podemos estar la capacidad de poder estar analizando, ¿verdad? No está mal que usted vea una circunstancia y puedas analizar, pero ¿qué pasa? Cuando eso se convierte en una herramienta en donde ya no es solamente la observación, sino que a veces es el juicio, a veces es el desprecio, a veces está influenciado por el orgullo de una persona, entonces siempre va a estar observando y emitiendo un juicio que a veces está fundamentado en esto que es el celo y la envidia. Napoleón Bonaparte, él tenía una expresión, si quiere anotarla, él decía que la envidia es la declaración de la inferioridad. Cuando alguien envidia, cuando alguien tiene celo de otras cosas, sin darse cuenta se está declarando inferior. Sí, yo traje una anotación acá, porque es bueno caracterizar el inicio del celo, cómo se da, cómo se inicia en uno, dónde arranca. Y yo puse acá, es una reacción ante un complejo de inferioridad, ante el que la persona se siente incapaz de superar. Entonces empieza a tener, digamos, un tipo de competencia, y eso empieza a generar así una reacción, incluso más puse así, es un estado del hombre natural, sin regenerar, porque en 1 Corintios 3:3, si usted quiere anotar, dice así, mientras usted anota yo le voy leyendo, en Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones, no sois carnales. Entonces nos invita a que nosotros ubiquemos eso. ¿Por qué nace eso? Quiere decir que aún la carne está haciendo estragos en nosotros y debemos buscar en Dios la fuerza, el alimento, la influencia, la administración del Espíritu, para que eso no tome control de nuestra mente y nos lleve a hacer desastre, porque seguidamente el celo se hace pariente de esto, ¿cómo es? El celo y envidia. La envidia. Trabajan juntas, son parientas. Una abre el campo y la otra se asocia y después la persona puede agarrar para cualquier lado. Dije anteriormente que esto estaba relacionado con la observación. La observación sin juicios no es mala. Usted puede observar y puede disfrutar. ¿Vio cuando alguien por ahí dice, sí, compró tal o cual cosa, pero vaya a saber cómo lo hizo? Ya le estás poniendo una apreciación de dónde provino, o si no, el hecho, y esto es muy espiritual, aquellos que por ahí son dueños de la verdad, dice, bueno, está bien que lo haga, pero ya vas a ver el resultado. Y esto está fundamentado en el orgullo del hombre. Está fundamentado en una herramienta que la esgrime la naturaleza, esperando las consecuencias. La Biblia dice que me sentaré a la puerta de mi vereda esperando ver pasar a mi enemigo derrotado o algo por el estilo. O sea que fíjese hasta qué lugar el orgullo influencia para que surja lamentablemente esta expresión. Y cuando yo observo y empiezo a decir, no, yo lo haría mejor o yo lo haría de esta forma, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en un nivel de competencia insano. Amén. Es una competencia insana. Amén. Si una de las cosas que Jesús bregó a causa de los discípulos que tenía, los discípulos en un momento, días pasados lo estuvimos hablando, empezaron a competir a ver quién iba a ser el mayor o quién iba a quedar en reemplazo de él. Y había una competencia que había generado una discusión entre ellos, ¿verdad? Y no era sano. Y Jesús intervino allá para poder estar limpiando eso. Vamos a las definiciones. Celos, no estoy hablando bíblicamente, pero estoy hablando en lo que dice la Real Academia Española. Dice, es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera en su lugar. Hay una diferencia entre celo y envidia. El celo generalmente es con intervención de más de dos personas. Tiene que haber una relación y hay una disputa de poder decir esto es mío y no es tuyo, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un tercer elemento en el medio como para poder despertar el celo. Se habla de competencia, ¿verdad? Había celos manifiestos. ¿Cuáles serían esos, apóstol, los celos manifiestos? Los manifiestos son los que, digamos, por medio de la acción o determinación exterior se muestra un sentimiento interno, porque es una relación interna que se manifiesta externamente. Incluso más, es un poco difícil determinar esto porque el celo tiene dos formas de ser, o sea, hay celo bueno y hay celo malo. Dice la Escritura, arder en deseos, arder. O sea que es tan fuerte que puede transformarse según la dirección que se dé, en vez de bueno o malo. Uno puede celar la casa de Dios y puede hasta pelear por eso, puede hasta matar por querer celar. O sea, digamos, dejándose dominar por un impulso interior que uno dejó escapar. Actúan varias cosas ahí. La Escritura dice contiendas, disensiones y iras. O sea, fíjese de un celo, recién decía el apóstol que los apóstoles cuando estaban con Jesús disputaban quién iba a ser el mejor. La disputa es una disensión y disensión es disendir, no estar de acuerdo.
y es una contienda. Y todo dice Gálatas que son obras de la carne. Entonces, ¿cómo que habrá que estar atento para no caer en esa esclavitud, en esa dependencia? Ahora vamos a ver casos puntuales y específicos en la Biblia donde la competencia o el hecho de querer tener lo que el otro tiene provocó estos. ¿Los celos ocultos cuáles serían? Bueno, los ocultos es que, digamos, en la bonanza nuestra a veces nosotros queremos elegantemente mostrar que somos buenos, que somos complacientes, atentos, delicados, pero lo estamos haciendo con una habilidad tremenda, esperando la oportunidad para mostrar lo que diríamos, y no se siente ninguno aludido, el veneno de la serpiente, ¿verdad? Porque muchas veces hay una muestra de mansedumbre y no es tal, sino que es esperando la oportunidad para darle el zarpazo, dijéramos así. O sea, eso es lo que... ¿Y los celos patológicos? Bueno, esos ya son enfermizos, ya ahí, digamos, es una consecuencia de la persona está totalmente enajenada, está tomada en su mente, o sea, obrando totalmente en la carne, porque si bien es cierto, recién el apóstol leyó acerca de el significado de la lengua española, eso es en el sentido general, natural, digamos, de la sociedad, pero la Biblia lo tiende hacia la espiritualidad, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Si usted piensa en los deseos de la carne no tiene deseo, sino que el espíritu que alimenta el ser es el que mueve la carne, o sea, el cuerpo físico, a tomar una tarea u otra, sea buena o sea mala. Como yo dije al principio, el celo puede ser bueno o puede ser malo según la dirección que yo le dé. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Ahora, ¿usted cree que la carne tiene voluntad? No, la voluntad la tenemos nosotros. Y de los pensamientos... éramos por naturaleza, ve, ahí salta que es naturaleza, o sea, no estamos dominados ni dirigidos ni orientados por el Espíritu. Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no había diferencia. Pero ahora Dios nos llama a una reflexión, que ubiquemos eso y tratemos de tener una oración constante y una vida llevadera a Dios ¿Por qué? En definitiva, el único celo bueno es por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos manejados por el Espíritu, tenemos el amor de Dios. Y el amor de Dios, fíjese lo que dice, es totalmente contrario a todo lo que yo dije recién. El amor de Dios no tiene envidia, no contiene en sí envidia. La envidia puede tener el hombre, la mujer, pero no el amor de Dios. El amor de Dios no tiene envidia, no se envanece, no se jacta, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. ¿Se da cuenta? Eso está en 1 Corintios 13. 4 y 5, que es la preeminencia del amor, ¿verdad? El concepto del amor, ¿verdad? Donde una de las definiciones que dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Amén. Así que eso es... Lo que yo puedo decir de esto es que los celos actúan en nuestra naturaleza carnal, a pesar de que somos creyentes y bautizados con el Espíritu Santo. Porque dice recién lo que yo leí, que éramos por naturaleza, o sea, es nuestra naturaleza que tiene esa tendencia y tenemos que estar constantemente atentos a no dejarnos dominar o gobernar por ese sentimiento o ese afecto negativo de celo que trae después consecuencias desastrosas, trae ira, trae contienda, trae disensiones y trae una cantidad de cosas que son dolorosas y molestas e incluso nos sacan del propósito de Dios, nos alejan del propósito de Dios porque ya no obra el amor, obra otras cosas, otros intereses, lo que decía el apóstol recién, intereses ocultos o celos ocultos, cosas muy escondidas. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para saber cómo nosotros podemos analizar y tener claro eso y tratar, Señor, yo quiero que mis áreas dejen de tener oscuridades y empiecen a tener la luz de Dios. Amén. La definición de envidia viene de una palabra del latín y se divide en dos: in, que significa hacia adentro, y videre, que significa ver. Ver hacia adentro. Y este es un sentimiento que trae tristeza, trae enojo, insatisfacción.
es un sentimiento de tristeza y de enojo que experimenta una persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra posee. La envidia nunca es buena. Es decir, no es como el celo, que hay un celo santo y hay un celo diabólico. No. La envidia es envidia, y no hay envidia buena. Y viene justamente por el observar, porque usted fíjese que es el sentimiento de tristeza, de ver, de desear, de querer, de tener lo que otro posee. Es decir, y aquí está, la envidia está jugando contra algo que nosotros tenemos que entender, que todos somos seres individuales diferentes, somos creación diferente. Irrepetibles, dicen los psicólogos. Exactamente, es decir, no hay una posibilidad. Es decir, ¿para qué vamos a utilizar una comparación si Pablo es diferente a mí? Únicos e irrepetibles, y en eso, ¿sabe dónde nos damos cuenta? En la huella dactilar. Hay millones y millones de personas en la Tierra y ninguna huella se repite. Qué cosa increíble, ¿no? Y también en los ojos, está en el iris de los ojos. Y muchas veces el mirar de esa manera, perdemos el objetivo de lo que tenemos. No disfrutamos lo que tenemos, no nos gozamos por lo que Dios nos ha proveído, sufrimos, padecemos, y hay veces que también se convierte en una forma enfermiza, y hay gente que vive pendiente de la expectativa de lo que el otro logra o dejó de lograr, como para poder evaluar lo propio, y no se da cuenta que al final de cuentas está anulando la proyección de lo propio. Cada uno tiene propósito de Dios en sí mismo. Yo una vez leí un libro que decía así: si tú naciste para hacer plata, no intentes ser oro, porque nunca vas a llegar a ser oro porque naciste para hacer plata. Entonces no te esfuerces, porque querés salir del propósito de Dios. Tú ya naciste con un propósito de Dios. Te eligió y te hizo para un propósito determinado. Entonces trata de identificarlo, vivirlo, disfrutarlo. El salmista dijo así: hermosa es la herencia que me ha correspondido, ¿verdad? Sí. O sea, dice, eso fue lo que me tocó a mí, yo estoy re contento con eso, porque Dios me va a dar la habilidad para disfrutar lo que a mí me toca. Habla de mi porción. Mi porción es Jehová, dice, pedacito de porción. O sea que está hablando de que tenía muy en claro, por eso es lo que le tocó a él. Por eso es que no, pero también, apóstol, si usted me permite, ¿se acuerda el pasaje que cuando Jesús invita, o sea, habla de la parábola que invita a la gente a trabajar a la viña, uno a la mañana, otro a la tarde? Lo tenemos aquí. Claro, que cada uno fue con un horario diferente, pero cada uno con un propósito y un trato con el dueño de la viña. Entonces no trate de salir de ahí, porque eso es lo que te toca a ti. Esto fue lo que negocié contigo y esto es lo que te tenés, y chao. Eso está en Mateo 20, versículos 14 y 15, donde Jesús le dice, bueno, toma lo que es tuyo y vete. Y dentro de la iglesia... Pero quiero dar a estos postreros como a ti. A cada uno le había prometido un denario y le dijo, bueno, por más que vos viniste en la primera hora, a mí también se me antoja dar a esto lo que yo le prometí, que era un denario. Y dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es decir, en otras palabras, la envidia muchas veces juega en el hecho de querer tener dominio sobre el otro. Y Jesús dice acá en la parábola esta, dice, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. No, más esto. Usa la palabra envidia. Apóstol, dentro de la iglesia se da mucho que si la pastora Celia, ella es una campeona en la música, yo quiero ser como ella, pero es lo que Dios le dio a ella. A mí no me va a dar eso. A mí me dio ser en la predicación o en la enseñanza. Por eso dio dones a los hombres. Y Él te dio esos dones y no pretendas tener los dones del otro, ¿se entiende? Maneja los dones que yo te di. Trata de negociar con eso, pues yo te voy a pedir cuenta de lo que te di. Son dones. Dones son capacidades de trabajar en lo secular, en lo material, en lo digamos, en lo que es terrenal. Y no, talentos. Y dones son espirituales. ¿Hay algún ejemplo, capaz que por ahí conoces alguno? No te lo voy a pedir que me lo diga. Pero, fulanita se compra una heladera, yo me voy a comprar una heladera también. Cambió esto, yo también lo voy a hacer. Y es una competencia insana, porque ahí se ve
el hecho de la inmadurez. Es decir, la inmadurez no por el hecho de poder estar teniendo menos capacidad mental, sino la inmadurez se produce ¿por qué? Por estar concentrado el esfuerzo o la dedicación en algo que no lo hace feliz, porque siempre va a querer estar corriendo detrás de lo otro para poder estar a un nivel, cuando en definitiva, capaz que por ahí te compras una heladera y no la disfrutás, te compras un televisor y no lo disfrutás, pero ¿qué pasó? Te lo compraste porque el otro se lo compró. Yo tengo lo mismo. Apóstol, una pregunta nace acá en este momento. ¿Dónde nace ese pensamiento? Si no es en uno que estaba observando la grandeza del Dios que lo creó, lo envidió y quiso ser igual que él. Satanás. Nace en Satanás, allí en los cielos. Quiso ser semejante a Dios. Quiso ser igual que él. Lo envidió. Dice, todos lo adoran a él y a mí nadie me adora. Entonces, quiso tener un reino igual a Dios. Quiso ser semejante. Y eso que fue creado precioso, hermoso, con sabiduría, con todo un esplendor. Pero él quiso lo otro y no lo suyo. ¿Se da cuenta? Anote algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, donde la envidia es parte del hecho puntual. En Génesis 26:14 estamos hablando de la vida de Isaac. Y dice que Isaac, dice, mire que lo que dice, y tuvo hatos de oveja, hatos de vaca, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Él se había hecho grande, ¿sabe por qué? Por obedecer a Dios. Porque Dios le había dicho, no te vayas de esta tierra, que es la tierra de Gerar, siembra en este lugar, aunque era un tiempo de sequía, un tiempo de hambre. Es decir, Dios no te manda que vayas a analizar los tiempos para que Él pueda bendecirte. Le dijo, siembra, y dice que sembró una semilla y al año siguiente cosechó 100 por 1. Entonces se hizo fuerte, poderoso. Los enemigos quisieron taparle los pozos de agua, no pudieron con él. Y acá el final de esta historia dice que tuvo ovejas, tuvo vaca, tuvo labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahí hay un caso de envidia puntual. Ahora, en Génesis 31, aquí hay una mujer que no podía tener hijos, Raquel. Raquel tenía a su hermana Lea, que era la otra esposa del siervo Jacob, con el cual ya había tenido 4 hijos. Hasta llegó a utilizar un artilugio medio satánico que es la mandrágora. La mandrágora es una planta que tenía como poderes de hechizos, en donde la persona que era estéril podía llegar a tener familia. Y mire qué mal que le fue, que tomó la mandrágora de su hermana Lea, la que ya tenía 4 hijos, y la llevó para ella, para ver si se hacía fértil. Y lo más lindo que esa misma noche la que engendró fue la hermana, no fue ella. Le salió el tiro al revés. Pero fíjese la expresión de ella cuando en el Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a su esposo, a Jacob, le dice, dame hijos o si no, me muero. Tuvo envidia y deseaba la muerte. Estoy diciendo, o estamos hablando hoy en este día, apóstol, que es preocupante cuando la envidia invade el corazón de alguien. Sí. Y es tan sutil, es tan fácil. Yo estaba leyendo acá en Santiago que dice así, sin cortar lo que usted está diciendo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y pedís, cuando pedís mal. Pedís mal. O sea que es un debate dentro de la persona, se combate adentro y la persona se deja manejar y gobernar por eso y es víctima de los resultados que después viene, que siempre son malos.
En el libro de Génesis 37:11, ahí estaba otro personaje bíblico que era José. Y José, se acuerda que su padre Jacob le amaba porque lo había tenido en su vejez. ¿Y qué fue lo que le hizo? Le hizo un manto de colores. Colores diferentes. Y se lo regaló. Claro, imagínese, yo a veces me hago esta película en mi cabeza y digo, 10 hermanos tenía hasta ese momento, todavía Benjamín no había nacido, y tenía 10 hermanos que estaban todos vestidos de marrón, por ejemplo, o todos gris, por decirte un color uniforme, ¿viste? Pero él caminaba entre medio de sus hermanos y el padre le había hecho un bonito manto de todos colores. ¡Wow! Marcaba la diferencia. Una túnica. Una túnica distinta. Es decir, y mire lo que pasaba en Génesis 37:11, dice, y los hermanos le tenían envidia. ¿Qué le tenían? Envidia. Pero su padre meditaba en esto. Y esto fue, la envidia esa se manifestó cuando encima ese muchacho que caminaba con un coso tenía un sueño. Ahí están los celos ocultos. Claro, ya tenía un sueño. Y ese sueño había dicho que se iban a inclinar delante de él la madre, el padre y los 11 hermanos. Y acá dijeron, wow. Ahí es cuando despertó, porque dice, el padre meditaba. Cuando la Biblia dice esa expresión es porque todos estaban en contra de él, pero ¿qué pasa? El padre dice, vamos a meditar con respecto a esto. Esto no proviene de un muchacho de 17 años que está soñando. No era el soñador. Los hermanos le decían el soñador y el padre dice, no, vamos a meditar. Eso viene de otro origen, ¿verdad? Otro ejemplo, Job. Job lo dice de esta manera, en capítulo 5, verso 2, dice, es cierto que el necio lo mata la ira, ¿tá? Al necio. Pero al codicioso, como decía recién, codiciáis y no tenéis, lo mata la envidia. Al necio lo mata la ira, pero al codicioso lo consume la envidia. La codicia, por eso como decíamos hoy, hay algunos espíritus que están emparentados. Codicia, celos, envidia, contienda, disensión, están todos ahí en la familia. Es decir, están todos engendrados, hermanados como en una bolsa, y a veces actúan todos juntos. Porque aquí, si nosotros vemos en la vida de José, cuando sus hermanos le tenían envidia, dice que ya antes no le podían hablar pacíficamente. O sea, ya había una contienda. Dice, y no podían hablar pacíficamente con su hermano menor. Mire cuántas cosas. Yo no sé, capaz que por ahí estamos hablando y vos decís, y la verdad, ¿no será que fulanito que no me habla pacíficamente nunca no me tendrá envidia por algo? El pastor le pone a cantar a fulano y a mí no me pone. A fulano siempre le daba a predicar, a mí ni para orar. Entonces, y ahí eso se va pudriendo allá adentro. Por eso, nunca tomemos como competencia. Son roles, es decir, son lugares estratégicos que Dios pone con funciones, ¿verdad? Y eso nació, diversas. Y eso nació en la primera pareja que hubo sobre la tierra cuando Caín y Abel tuvieron ese problema, que Caín mató a Abel por celo, por envidia. Porque el sacrificio de Abel había agradado a Dios y él sintió celo y lo mató. Fíjese el resultado de un sentimiento no gobernado que gobernó a la persona, se hizo presa de la persona. Dios nos está llamando a tener en cuenta esta arma satánica, diabólica, destructiva que está en el mundo hoy. Porque las guerras, recién yo leía, las guerras y las disensiones, si no es de vuestros intereses, de vuestra puja, de vuestras tendencias. Hay un salmo maravilloso, el 73, que en los primeros 2 versículos expresa de que el salmista dice, por poco mis pies resbalaron. Resbalaron, sí. O sea que estuvo a punto de... Casi me hacen pecar. Pero en el versículo 3 da el motivo por el cual resbalaron. Porque no estaban en el lugar, y mire, dice acá, el lugar adecuado. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, no estaba hablando de los hijos, de los arrogantes. Envidia de los arrogantes. Envidia de lo que el mundo tenía.
Envidia de lo que tenía. Vio que hay gente que dice, pero mirá vos, y yo que me rompo el lomo, que hago esto, que hago lo otro, y mirá el otro cómo prospera, cómo, es decir, ¡pa! Y le agarra un espíritu de amargura. Es decir, pero hay gente que vive pendiente de eso. Por eso te estoy diciendo, es una observación, que la observación no es mala. No, pero aparte de esto, dice el Salmo, si dijera yo, hablaré como ellos, o sea que la envidia de lo que hablan a la generación de los hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. No hubo razonamiento en el salmista hasta que no entró a la presencia de Dios. Y ahí se le hizo la luz. Es decir, entrando al santuario de Dios, pude observar que esto que me estaba perjudicando no era tan importante. Y nos pasa. Hay veces que tenemos que sufrir, padecer para decir, pero era importante, era tan necesario que yo tenga que luchar con esto, con lo otro, cuando en definitiva cuando te lo sacaste de encima fuiste libre. Bueno, yo escuché el otro día un comentario acerca de algo, o sea, no voy a decir quién fue el comentario, pero el hermano Miguel, el cubano, se compró un vehículo. Sí. Y una persona cristiana de la iglesia dijo, no sé cómo hacen esto, recién viene y ya tiene un auto. Y nosotros, pero no es tan natural esas cosas, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, pero es la gracia que Dios le dio a esa persona para que testifique precisamente de ese favor que Dios hizo con él. Pero algún mérito en su corazón hay que Dios premió lo interno. Por eso dice que lo que tú hagas en oculto, Dios te lo premiará en público. Y muchas veces no se prospera porque en lo oculto damos una sensación de santidad, pero en lo interno, en lo oculto, lo que decíamos hoy, ese es el celo oculto. El celo oculto trabaja en contra, entonces no tenés fruto porque no sembrás lo del espíritu, sembrás lo de la carne. Y dice la Escritura que el que siembra para la carne recoge entendamos algo, condenación. Que esto no es por merecer, quizás sí lo logra por merecer. No es gracia. Pero dice la palabra del Señor que yo tengo misericordia con quien quiero. Con quien quiero. Hago misericordia con quien quiero. O sea, no está en nosotros poder tener o no ciertos logros, porque a veces nos esforzamos toda una vida y Dios dice, no, si yo te doy esto te vas a perder. Dios conoce si te entrego lo otro te vas a destruir. Y entonces Dios nos pone un límite hasta ahí. ¿Para qué? Para que no entre soberbia, para que no entre altivez de espíritu, que son otros espíritus que trabajan allí también, todos asociados. Esto estamos viendo que el celo y la envidia tiene que ver con los espíritus de inferioridad. Pero la próxima clase, si Dios quiere, y después ya vamos a empezar a tratar temas que nos van a estar relacionando con lo que vamos a hacer para el Señor y para qué somos llamados. Pero la próxima clase vamos a ver los espíritus de altivez, de arrogancia, todos esos espíritus que son tremendos, tan destructivos como estos que son de inferioridad. Amén. Y bueno, gloria a Dios por aquel que Dios le bendice. Y si no, bueno, digámosle, Señor, yo también quiero. Así que bueno, te doy un salmo más. Salmo 106:16 dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento contra Aarón, el santo de Jehová. De eso tenemos ejemplos por todos lados. El Proverbio 3:31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Usted fíjese que no está hablando del hombre de Dios, está hablando del injusto. El injusto, y hay gente que termina envidiando la vez pasada me pasó algo similar como le pasó al apóstol aquí. Alguien que decía la expresión, pero mira, esta persona anda tan torcida y mira cómo Dios le bendice. Y mi respuesta fue natural, le digo, ¿y por qué no? Porque no está en nosotros bendecirlo. Porque si Dios le habilitó, si Dios mostró su gloria y quiso bendecirle a pesar de andar torcido, vaya a saber los planes que Dios tiene hacia futuro. Amén. Porque nuestra historia no empieza y no termina en un logro. A veces nosotros decimos, si yo no tengo tal o cual cosa, me muero, como le pasó a Raquel. Raquel, no, Señor, si no me das hijo, me muero. Y Dios no le dio hijo. Es más, después de eso tuvo 2 hijos a través de su sierva y ella todavía no tenía hijos.
Tuvo los 5 Lea, tuvo dos más por la otra mujer, la sierva de Lea, tuvo 2 la sierva de ella, y ella todavía no tenía hijos. Hasta que por ahí Jehová, dice la palabra de Dios, se acordó de Raquel. Algo que él ya le había pedido, se acordó en su tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo de sufrimiento? ¿Cuánto tiempo? La Biblia dice envidia, no utiliza otra palabra, utiliza una palabra envidia, ¿verdad? Proverbio 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Se come hasta los huesos. Se come hasta los huesos, está afectando la salud. Carcomer es comer. Afecta la salud la envidia. Y esto está certificado por el médico de los médicos. Este tiene el sello del mayor, el director de todos los hospitales del mundo. ¿Ven? Él dice que la envidia es carcoma para los huesos. ¡Wow! No. Cuando te duele un hueso, empezar a mirar a ver qué es lo que pasa, qué hay dentro tuyo, por la duda, ¿verdad? No es... Ahora, ¿cómo actúa eso? Porque si bien es cierto, la envidia es un espíritu. Y el Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, o sea, sácate ese mal pensamiento, ese mal deseo, esa inquietud, esa impaciencia, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá. No es preciso que pelees con el vecino, con el de enfrente, con el de la vuelta a la esquina, con el compañero de trabajo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. ¿Se va teniendo en cuenta esto? Antiguo Testamento estamos viendo, pero ahora entran algunos casos en el Nuevo Testamento en donde la envidia tiene que ver incluso con el servicio a Dios. Envidia porque las cosas Dios te respalda. Te respalda el Señor y le pasó al propio Jesús. Ahora vamos a ver, le pasó a un hombre como Pablo, ¿verdad? Es decir, que lo envidiaban porque la gente y porque Dios estaba bendiciendo su vida. Esto parece, usted fíjese que es totalmente contrario al espíritu de gozo, de comunión, de hermandad, ¿verdad? No estoy diciendo que le pasa a los actuales porque nos pasa a todos, pero les pasó a Jesús, le pasó a Pablo, ¿verdad? Que la religión y los religiosos, en vez de poderse poner contentos, yo me imagino, y no lo dice la Biblia con esa palabra, pero me imagino los judíos, cuando muere Jesús y empieza a predicar Pedro, y se le convertían de a 3.000. ¿Usted se imagina 3.000 hombres que respondían a un régimen y automáticamente se van para el otro? Después 5.000 que respondían al liderazgo de los judíos o la religión que regía en aquel tiempo y se inclinan su corazón hacia Cristo. ¡Wow! Y pasó con Pablo en Roma. Cuando Pablo estuvo preso, él convirtió a todos los presos de la cárcel, y ahí que cuando Constantino vio que eso no lo paraba con nada, lo envidió y quiso tomar para sí la iglesia y unió la iglesia con el Estado en el año 210. Ahí nace la iglesia católica, porque querían tener lo que tenía Pablo, querían gobernar, querían tener el dominio, y la gente veían que él tenía esa facilidad de convicción. Entonces usaron la iglesia para poder ganar adeptos. Bueno, había 7 hijos de un sacerdote, era, ¿verdad? Sí. Los que querían echar demonios. Querían echar demonios porque veían que quisieron comprar el don también. También. Sí. Quisieron comprar el don, a ver cómo se compra el don ese para poder estar haciendo lo que tú haces. Bar Jesús. Así que imagínese, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento, recién acaba de leer el apóstol, Corintios, la preeminencia del amor, en donde habla perfectamente que el amor
no tiene envidia, no es contencioso. Es decir, usted fíjese cuántas veces en nombre del amor se vive contendiendo. El que ama no tiene por qué contender. Tiene que dejar fluir el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, a ver, se encarga de poner el orden. A veces creemos que porque voy a contender, porque te voy a imponer, porque te voy a decir tal o cual cosa, es decir, voy a estar forjando algo mejor en ti. No, es más, podés gestar un espíritu rebelde. Y es un espíritu rebelde que se despierta en nombre del amor, supuestamente. Porque amo, yo hago así. Hay una guerra espiritual en el ser humano que está descrita en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Allí capítulo 5, versículo 16 empieza, de Gálatas, donde se habla las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Ahí están las dos áreas o las dos naturalezas que se mueven dentro de la persona. Pero ese versículo 16 comienza: andad en el Espíritu. Y si usted se pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para andar en el Espíritu? No es que usted camine en el Espíritu, porque no es así, sino bajo el efecto, bajo el estímulo de un Espíritu. Por eso dice obras de la carne y los frutos del Espíritu. O sea, en un estímulo usted puede tener obras de la carne, y en otro estímulo usted puede tener los frutos del Espíritu. Entonces uno tiene que estar claro con qué se alimenta, con qué materia, con qué palabra, con qué espíritu uno se alimenta. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que son contra el Espíritu, y contienden entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Se da cuenta que es una guerra espiritual, y eso está dentro nuestro. Recién decía el apóstol la diferencia de José y sus hermanos, pero Dios nos hizo tan diferentes que las 12 tribus tenían herencias diferentes, correcto. Todas. Tierra diferente. Y las iglesias también, la iglesia bautista tiene una forma de ser, la menonita tiene otra, la pentecostal tiene otra. Bueno, Jacob cuando antes pero de morir, no dejan de ser hijos de Dios. Jacob antes de morir, Israel, ¿no? A cada uno de sus hijos le bendijo con una bendición con distinta. una herencia diferente. Lo que diríamos cuando se hace un legado, un testamento. Un legado. Un testamento diferente a cada uno. A Rubén, para que no se pelearan. A Rubén porque había tenido tal conducta, tal resultado. Y eso que le dijo: tú eres mi vigor, tú eres mi juventud. Pero le dijo: bueno, cometiste el error de ponerte junto con mis mujeres. Y por causa de eso, es decir, o sea, pero ya estaba entregando, ¿verdad? O sea, había una asignación, ¿verdad? Hay un espíritu rebelde en la envidia y en el celo, y ustedes cuando lean la historia de Absalón contra su padre David, fue tremendo. Se acostó con sus mujeres, se acostó con su hermana, hizo un reinado aparte, o sea, digamos, persiguió a su padre, lo que hizo, o sea, todo eso movido por un espíritu inmundo. Y el padre sufría, y cuando él muere, el padre llora por él. Qué tremendo, ¿no? Destructivo un espíritu, es satánico totalmente. El apóstol Pablo en Filipenses 1:15, en la carta que él hizo a los filipenses, también trata el tema de la envidia. Es decir, ¿por qué? Porque él predicaba a Cristo. Pero usted sabe que la predicación no siempre es para edificación del reino, sino que a veces es para edificación personal. O, entre comillas, se dice que es para el reino, pero en definitiva está queriendo mostrar al hombre. Es como que yo me voy mañana de acá y digo: yo predico mejor que José Luis, yo voy a tener un programa en la radio más grande que el de él. Y entonces, sí, predico por envidia, predico por celo, por contienda, pero no por amor. No lo hago por las almas, sino para demostrar que yo soy superior a él. Y eso se da todos los días. Filipenses 1:15 dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo. ¿A quién predicaban? A Cristo. Y otros a sí mismos. Por envidia y contienda. Vio que estamos tocando este tema y nos va abriendo los ojos esto, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Está escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El propósito de la escuela, ¿cuál es? Es que cuando nosotros veamos reflejado estas cosas, conoceréis la verdad y la verdad os podamos hará. discernir los espíritus que están metidos adentro. Sí, que se mueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando tú empiezas a ver y verificar que tal o cual cosa de la que hoy estamos enseñándote, por eso que hacemos hincapié en algunos temas que son importantes, entonces cuando tú identificas esto, lo veo, primeramente si lo ve en uno, bueno, corrijámoslo, pero si lo veo en otra persona y te quiere dañar, puedo decirle, para, esto ya lo aprendí, esto no proviene de Dios. Entonces lo que no proviene de Dios se desvanece. Pasa el tiempo y es cuestión de esperar, por eso que hoy hice referencia a ese proverbio, donde dice, me sentaré a la puerta de mi casa viendo pasar el cadáver de mi enemigo. Así es como dice, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? No es porque hay una maldición que yo suelto sobre mi enemigo, no. El enemigo tenía un comportamiento equivocado y lamentablemente va a comer el fruto de su comportamiento. Entonces, no tenés que por qué ponerte mal, aunque claro que afecta, ¿verdad? A nadie le gusta ver a nadie lastimado, ¿verdad? Herido, pero ¿qué pasa? Sabemos que la mala obra que haya nacido, por eso como nos dice, que algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, otros lo hacen de buena voluntad. Pero en definitiva, ¿verdad? Estamos viendo de que el resultado de lo que empieza mal es la muerte. Muerte física en algunos casos, Absalón, muerte física, pero ya antes había muerto espiritualmente. La paga del pecado es muerte. Así es. En Marcos 15:10, otro ejemplo, dice, porque conocían que por envidia le había entregado a los principales sacerdotes. Ahí estamos. Mateo lo hemos nombrado recién cuando era el tema de la paga, en Mateo 20, 14 y 15, a los que le pagó un denario dijeron, no, yo hago con mi dinero lo que quiero, o tenés envidia de que yo soy bueno. Algunos tienen envidia porque eres bueno. Algunos te envidian, pero ¿cómo puede ser esta persona, verdad? Y terminan contendiendo contigo. Bueno, Hechos 7:9. Ahí en el libro de Hechos... Usted lo explicó hace un ratito, el que hizo la paga lo que fueron a trabajar en la viña. No puedo hacer con mi paga lo que yo quiero. Claro. Pues soy bueno, ten envidia. Acá el verso 15 dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Bueno, Hechos 7:9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, estamos hablando... Los patriarcas eran los padres de las distintas tribus, ¿verdad? Los hermanos de José. Vendieron a José para Egipto. ¿Quiénes lo vendieron? ¿Y por qué? Lo vendieron los patriarcas. Lo vendieron por envidia. Y lo más lindo que esto es risueño, ¿verdad? Porque cada patriarca tuvo una tribu. Y en el caso de José, Dios le dio dos tribus, que eran los hijos, Efraín y Manasés. Al final de cuentas salió más favorecido todavía. Mire usted cómo hizo Dios. A los que le estaban envidiando, el Señor cuando fue el momento de hacer las tribus, tuvo la tribu de Efraín, que fueron los hijos que tuvo en Egipto, y la tribu de Manasés, que después se dividió en dos, una de un lado y otra del otro lado del Jordán. Así que mire usted, qué tremendo que es el Señor, como diciéndole, para que aprendan. Porque Él es justo. Él es justo, exactamente. Dice, bueno, acá Hechos 7:9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esto me parece a veces una película que estaba observando, ¿verdad? Y que estuve viendo en estos días. Y en esa película le habían hecho al empresario que tenía un proyecto maravilloso, le hicieron 1001 trampa, se la robaron, por así decir. Y bueno, y después hubo una estrategia jurídica, una abogada que supo defender como correspondía y se corroboró de que había sido toda una patraña y todo un engaño para poder estar sacando provecho de algo que había hecho el otro. Así que bueno, tarde o temprano la justicia de Dios llega. Amén, ¿cuántos dicen amén? Romanos 13:13 dice así, y después vamos a entrar al tema de Santiago, capítulo 3, apóstol. Acá, la sabiduría de lo alto.
Romanos 13:3 dice, andemos pues como de día. ¿Se acuerda que cuando comenzamos la escuela hablamos de un tema que es que Dios y lo que es de Dios es luz? Y el resto es tiniebla. Los hijos de la luz, los hijos de la tiniebla, los hijos de esclavitud y los hijos libres, ¿verdad? Cuando tocamos el tema ese, es decir, y hablamos justamente que Satanás era el hijo de las tinieblas y que todo lo que hacía lo hacía en oculto. Por eso acá dice, la palabra dice en Romanos, andemos como de día, sin nada que ocultar. Dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Fíjese que hay ahora vamos a ver justamente porque aquí lo dice, celos y contienda, todo eso en Santiago, la sabiduría de los altos. Usted fíjese que el celo y la envidia siempre están relacionados con la contienda, una competencia. Contienda, acuérdese que hablamos en alguna oportunidad que es relacionado con la palabra competir. Contienda es como competir, no es la contienda de pelea, ¿verdad? Solamente es competencia. Y aquí estamos viendo que la contienda, tanto en los celos como en la envidia, está muy pero muy asociada. Lo vimos en Raquel con su hermana Lea, lo vimos en Absalón, aún con su padre. Lo vimos, sin ir más lejos, Jacob con Esaú, dos niños que estaban en el vientre de su madre y estaban peleando ya porque eran dos reinos. ¿Cuántos recuerdan eso? ¡Estaban peleando! Porque ¿cuál era el problema ahí? El que salía primero era el mayor. El que salía primero era el primogénito, era el mayor. Entonces estaban peleando en el vientre de su madre dos reinos para ver cuál era el primero. Y bien le dijo, Dios a su madre le dijo, porque uno será mayor que el otro. O sea, ya estaba, lo que hablaba recién el apóstol Juvenal, dice, ya estaba definido. Ya, es más, dice la palabra de Dios, dice que Dios dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. No es que lo aborreció de decir lo desprecio, no. Es decir, yo tuve contentamiento con Jacob, pero mi plan está con Jacob, no está con Esaú. Y eran dos reinos que estaban dentro del vientre peleando, contendiendo. Ahora yo pregunto, eran dos fetos, por así decir, ¿verdad? ¿Qué racionalidad podían tener? Ninguna. Pero en el mundo espiritual, los que nosotros entendimos en esta escuela, es que ya antes de la creación de todas las cosas ya estábamos engendrados en el Señor, ya estábamos en Él, y que ya teníamos destino y teníamos propósito de parte de Él. Amén. O sea, mire qué importante lo que estamos viendo. Vamos a hablar entonces ahí, apóstol, dale lugar a la sabiduría de lo alto. ¿Está interesante de lo que estamos hablando? Bueno, me alegro que lo puedan disfrutar. Este es el propósito, no solamente disfrutar, sino aprender. Para adentrarnos en esto, sí. Hay un versículo en Gálatas que quedamos para atrás recién que dice, andad en el Espíritu. Yo no sé si usted tiene claro qué quiere decir andar en el Espíritu. No es caminar, sino andar. Es decir, que debemos enajenar nuestra mente, de no andar en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra intención, en nuestra inclinación, sino andar en la inclinación del Espíritu. Es dejarnos dominar, es que Dios tenga dominio de nuestra vida. Por eso, andad en el Espíritu, y dice, y incluso también dice, no es caminar sino bajo el estímulo del Espíritu, decía yo hace un rato. Y lo otro que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento qué es vivir por, no en, sino por el Espíritu. Es tener tal grado, digamos, de sometimiento a Dios, de pedirle a Dios que Él haga en usted su santa voluntad,
para que sea el Espíritu de Dios el que le haga caminar, el que le haga a usted operar, desde el movimiento de una mano hasta lo que usted diga con su boca, desde lo que miran sus ojos hasta lo que escuchan sus oídos. Eso es andar por el Espíritu y vivir por, o vivir en el Espíritu. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Eso es una de las partes más difíciles que hay para el cristiano, pero es un ejercicio interesantísimo para crecer en el entendimiento y en el conocimiento del mundo espiritual, de cómo se manifiestan. Y los frutos están después de eso. Vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 3, en Santiago capítulo 3, versículo 13. Usted va a ver que en esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, y ahí habla de dos sabidurías. Santiago 3, 13. Y hay una pregunta apelativa, o sea, de que apela al entendimiento, ¿sí? Es una pregunta que merece una respuesta y usted la debe tener, no me lo diga a mí. Dice, ¿quién es sabio y entendido o entendida entre vosotros o entre vosotras? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El entendido no pelea, el entendido no se irrita, el entendido no tiene discordias, no tiene contiendas. El entendido lo hace en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, y ahí viene el otro comportamiento, amargos, ¿ve? Ya no son celos espirituales, ya no son celos por el amor. Puede haber celos de amor porque Pablo, escribiendo a los Corintios, él dice, os celé con celo santo. O sea, es como que yo, por ejemplo, se me antoja traer un coro a cantar y trato de hacer el mejor coro de la iglesia. Y vengo acá y me presento un día de aniversario de la iglesia y entonces trato de que los demás digan, qué hermoso coro trajo Juvenal, yo quiero hacer algo parecido así. Eso es celo santo. El llamar a celo es que si tú estás trabajando a mediana máquina, tú intentes mejorar. El mundo a veces nos lleva a eso. Buenos sonidos, buenas amplificaciones, o sea, buenos espectáculos presentan a la gente y la gente se acostumbra a escuchar buena música o algo muy fino, muy delicado, algo que uno realmente se emociona de verlo. Bueno, yo quiero algo mejor que eso para mi iglesia, ¿entiendes? Eso es celo santo. Versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría o esta actitud o este comportamiento o esta tendencia no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Vio que sutil es el moverse dentro de nuestros sentimientos que pueden ser dañinos, negativos, perniciosos, malévolos, satánicos, diabólicos, infernales. Y el versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Recién leíamos esa parte, que en el amor no hay ni contienda, no hay celos, no se busca lo suyo, no se irrita. Ahora, fijémonos que el celo, otra vez, en dos oportunidades, en Santiago, en este capítulo 3, habla que hay celos y contención, pelea. Versículo 14. Disputa, es decir, acuérdese que la definición de celo que tuvimos al principio es pelear por algo o un lugar o una actitud o la relación o una persona que yo quiero que me pertenezca, que le pertenece a otro, pero yo la quiero, en mi celo, en mi envidia, yo la quiero hacer como propia. Es como cuando quizás a alguno le ha pasado que tenía un amigo y apareció otro que se hizo amigo de tu amigo. Y vos decís, no, es mi amigo. No puede ser el amigo tuyo, es mi amigo, ¿verdad? Es decir, entonces ahí se produce como una discordia, una pelea por esa. Es decir, habla de inferioridad. Sí. Habla de sentirse una persona por debajo de la otra por una relación que no tiene nada que ver con la persona en sí. ¿Por qué él hace eso y yo no puedo hacer? Yo voy a demostrar que yo puedo hacer mejor que él todavía. Voy a leer otra vez los versículos que el apóstol mencionó, el 14 y el 16.
Lo voy a hacer lento, lo voy a hacer claro para poder entenderlo. El 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. O sea, no nos sentamos importantes por eso. Y el 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. La perturbación hace que la persona pierda el juicio, pierda el equilibrio, pierda la línea de comportamiento. Y toda obra perversa, dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y ahí viene la fruto del amor, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No es a prepo, no es imponiendo, no es gritando, no es perdiendo la paciencia, sin incertidumbre, o sea, dice, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, no tiene nada incierto, lo tiene bien claro, ni hipocresía, no lo hace mostrando una cosa y adentro sí, después vas a ver lo que te voy a hacer. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Santiago era muy clarito. Y bueno, vamos... ¿por qué Santiago era claro? Tanto Santiago como cualquier otro escritor bíblico, la Escritura, dice Pedro en una de sus epístolas, toda Escritura es inspirada por Dios, toda, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, a los santos varones, dice la Escritura. Quiere decir que, y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Para dar sagacidad, para dar inteligencia. Es útil para hacernos capaces, para ser obreros de Dios, para ser ministros de Dios. Y también para ser aptos para recibir más gracia de parte de Dios. Más beneficios de acuerdo a la actitud, el comportamiento o conducta que nosotros tengamos en el diario vivir. Y acá estamos hablando, cuando queremos decir conducta del diario vivir, no es solamente lo que hablemos, sino lo que pensamos. Podemos estar sentados, usted puede estar sentado ahí y hace rato que usted puede estar pensando cantidad de cosas que nada tienen que ver con esta clase. ¿Cierto? O nosotros en el buen sentido queremos compartir con usted, porque no es enseñarle, sino compartir una enseñanza, y usted está de malas ganas o con otro temperamento, ¿se entiende? Bueno, esto nos invita a que nos enriquezcamos de herramientas que nos van a ser útiles para el reino y para beneficio nuestro, porque recién leíamos en el Salmo 37 que el que espera en Jehová saldrá con todo porque Él sabe premiar porque es justo. No es del más ligero, no es del más elocuente, no es del más fuerte, sino de quien Jehová se lo da. Hay dos casos, y con esto estamos cerrando el estudio, que lo vamos a ver uno en la figura de Pablo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, allá sobre el final, Pablo en el capítulo 13 estaba haciendo el primer viaje misionero y lo estaba haciendo conjuntamente con Bernabé. Y bueno, eran muy usados por el Señor, con un montón de milagros, con sabiduría, con denuedo en la enseñanza de la palabra y predicando a Cristo, ¿verdad? Mire lo que pasó. Dice que Pablo y Bernabé, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, capítulo 13, verso 42 en adelante, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, mire quiénes, los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, los gentiles, Pablo con Bernabé, habían terminado una diserción, una enseñanza, una charla, y le decían, por favor, el próximo día de reposo, que era el día sábado, el día de reunirse, por favor, los gentiles le pedían que le viniesen a hablar de estas cosas. Y cuando despidieron la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos eran convertidos cristianos gentiles, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé. Esto era natural. Era natural. Pablo y Bernabé eran como la abeja madre, vio que lo seguían. Y quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
como diciendo, nos interesa saber de la gracia de Dios. Nos interesa que nos transmitan esto, porque ellos se daban cuenta, los judíos, que querían tener un nuevo mensaje, los gentiles que se habían convertido, ¿verdad? Querían tener un nuevo mensaje. Entonces, querían saber ya de lo que era la religión, ya estaban cansados. Querían saber, ya había venido Cristo, ahora ¿cuál es lo que nos toca a nosotros? La parte que nos toca, la gracia. Ya la parte de lo que era la religión, ya la conocían. Y los judíos estos querían ser instruidos en la gracia. Entonces le decían, le persuadían para que se perseverasen en la gracia de Dios. Y el día siguiente al reposo se juntó se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Usted se imagina? Casi toda la ciudad se fueron a escucharlo a Pablo y a Bernabé. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué fue lo que tuvieron? Se llenaron de celos. Y esto no era celo santo, Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. ¿Por qué? Y aclaremos el tema, porque la contradicción es la oposición, ¿verdad? Un pensamiento. Pero cuando habla de blasfemar, por eso dice la blasfemia, es el pecado imperdonable, es combatir lo que el Espíritu Santo de Dios estaba soltando. Entonces se estaban convirtiendo en algo, no solamente contradigo lo que dicen, no le den importancia, no tiene sentido, que esto, que lo otro, no vengan con nuestras costumbres, no vengan con nuevas cosas. Ahí puede decir, pero ¿qué pasa? Cuando ya estaban hablando, blasfemando, se estaban metiendo con la doctrina que el Espíritu Santo de Dios mandaba. Y ahí estamos en problema. ¿Escuchó? ¿Pero por qué era? Porque tuvieron celos. ¿Y cuál era el celo? De que casi toda la ciudad, en un día de reposo, vinieron y le siguieron para escuchar. ¿Escuchó? Es decir, yo quiero que entienda esto, lo podemos trasladar a ese tiempo, lo podemos ver en este tiempo, pero también tenemos que ver, yo ayer cuando estábamos hablando, que preparábamos parte de esta enseñanza, dijimos, o nos mirábamos a nosotros mismos diciendo que no nos pase tampoco a nosotros eso. Que no nos levantemos en una crítica que podemos estar contendiendo y es Dios que está haciendo. En una oportunidad, si no me equivoco, por allá por el capítulo 15, de Hechos de los Apóstoles, estaban disputando, ¿por qué? Porque claro, todo este mover del cristianismo, como estamos viendo, estaba revolucionando todo. Y Gamaliel sacó en aquel momento a Pedro, si no me equivoco, lo apartó y se quedó con la curia, por así decir, con la cúspide del Sanedrín, viene a ser, ¿no? Sí. Se quedó con el Sanedrín, ¿verdad? Y le dijo, mira, antes que esta gente hubo algunos movimientos, algunos agitadores, y todos, una vez que ellos murieron, el movimiento y los agitadores desaparecieron. Pero dice, no vaya a ser, hermanos, le dijo, que estemos contendiendo contra Dios mismo. Y ahí dijo, si esto es de Dios, permanece. Y si no es de Dios, se desvanece. Amén. Entonces, tengamos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Porque los planes de Dios no los conocemos. Entonces, caminemos con cautela, sin contención, y bueno, y los resultados después, o los frutos, hablarán de quién era o quién no era. Por lo pronto parecemos que Bernabé y Pablo tenían fruto, ¿verdad? Y en el libro Hechos de los Apóstoles,
hubo otro alboroto en Tesalónica. Y aquí, otra vez Pablo, ¿no? Sí, sí, por ellos, Pablo y Bernabé. Acá estaba Silas. Apolos y Silas. Acá ya estaba Silas, porque Bernabé lo había dejado y él se había ido con Felipe, creo que era, ¿no? Por un lado, y Pablo se fue con... Uno por cada lado. Por el otro lado. Y dice así, escuche. Capítulo 17, versículo 1 en adelante, voy a leer hasta el 6. Dice, pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, acuérdense que él podía entrar a la sinagoga porque era judío, o sea que, por más que tengamos la idea de que Pablo era de los romanos y que peleaba para el régimen romano, él era judío, ¿verdad? ¿Era de Benjamín? Sí, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. O sea que Pablo, dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Es decir, la forma de discutir con Pablo no era que él peleaba porque quería, él peleaba porque la Escritura defendía su postura, ¿verdad? Y entonces, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Amén. Y algunos de ellos, dice, creyeron y se juntaron a Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos en gran número y mujeres nobles, no pocas. O sea que algunos griegos se juntaron mujeres, le empezaron a seguir algunos judíos también, ¿verdad?, que terminaron creyendo. Pero dice el verso 5, entonces los judíos, los que no creían, no los que se habían convertido, dice, teniendo celos, otra vez. En otras palabras, querían hacer la obra de Pablo y Silas y le despertó celo, porque ellos no lo hacían, no, la gente lo seguía a Pablo y a Silas. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos de quienes, escuche bien, porque claro, y aquí hay algo importante que veas. El enemigo, cuando quiere combatir algo que proviene de Dios, no se queda solo, busca su artillería, busca gente que esté en el mismo espíritu de rebelión. Entonces los judíos dijeron, tenemos que combatirlo a estos hombres, porque la verdad que la gente los sigue. Entonces, ¿qué fue lo que buscaron? Dice, tomaron consigo algunos ociosos, vagos, ¿no?, hombres malos, y juntaron una turba. O sea, no sé si te parece hoy la imagen de los piqueteros, ¿vio? Los piqueteros allá en Argentina les pagan, y bien pago, con planes sociales, con alimentos, con canastas familiares, y los sostienen para que cuando quieren hacer algo en contra del opositor, salen a la calle. Es así, es así. Bueno, aquí en este caso, lo que hoy vemos en los piquetes, gente paga. Allí dice que cuando vieron los judíos, los que no creían, y vieron que esto estaba tomando forma, dice, tuvieron celo, tomaron a los ociosos, tomaron a los malos, hicieron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, amén, que era donde estaban morando Pablo y Silas, procuraban sacarlos del pueblo. Los sacamos de esta tierra, pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amén. O sea, a veces el respaldo del Señor, mi hermano y mi hermana, provoca lo que hemos visto hoy como enseñanza, celos y envidia. ¿Escuchó? Provoca.
No, porque Samuel toca bien. Porque él sabe tocar, porque tiene habilidad, y bueno, habrá estudiado. No, y es la herencia que le ha tocado. Claro, es decir, entonces tenemos que entender que a veces el resultado del servicio, y tenemos que estar atentos, puede provocar envidias, puede provocar celos, pero tenemos que entender que esto no nos debe hacer más fuertes, sino que nos debe hacer más sensibles para poder estar viviendo esos momentos como algo natural, que no es agradable, por supuesto, pero que tiene un fin, que es preferible cuando vos veas esas envidias, cuando veas esos celos, llevarlos a la oración, bendecilos, que puedan cambiar el corazón, que puedan entender las razones. Acuérdese que por hacer la obra de Dios, estos hombres, Pablo y Sila, un día estuvieron presos y allí en esa cárcel se pusieron a adorar a Dios. En esa cárcel Dios hizo entrar una luz, provocó un terremoto, los presos se soltaron, el carcelero se quería morir y matarse, y le dijeron: no te mates. Ninguno de los que se han soltado las cadenas se fueron. Imagínense, el preso lo primero que quiere ver cuando está libre se escapa. Ni uno se escapó, mire si no era la obra de Dios. Y ahí cuando el carcelero vio que estaban todos sueltos, pero ninguno se escapó, dijo: ¿qué tengo que hacer yo para poder servir? Y le dijo: bueno, cree tú y tu casa será salva. Amén. Cuando pasen estas cosas, entendamos en el nombre de Jesús y confiemos en el poder de Dios. Amén. Apóstol, cerramos. Sí. Si quieres hacer una aclaración, alguna expresión o ampliación. Creo que está bien. Voy a leer 2 versículos, si usted quiere anotar. 2 de Timoteo 2:16. Lo que quieran anotar. 2 de Timoteo 2:16. Vamos a esperar a la pastora Celia. Se anota. 2:16. Sí, de Timoteo 2:16. Y 1 de Pedro 3:15. Son 2 consejos nada más. Segunda de Timoteo 2:16 dice: pero evita profanas y vanas palabrerías, porque te van a conducir más y más a la impiedad. Claro, llegar a Hablar, vanas palabrerías. Te van a hundir más, te hunden más. O sea, no a la contienda, no a la controversia, no a la disensión, no a la ira, no a la irritación. Eso quiere decir. Y el otro es, de Pedro dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ética, delicadeza, altura, sabiduría, cultura, santidad, todas esas cosas, ¿verdad? Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, porque de ahí sale el fruto, del corazón. Porque en el corazón también salen, dice, los pecados, las mentiras, el adulterio, las borracheras y todo eso. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con amor, ¿verdad? Con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a orar. Amén. Señor, esperemos que esto no sea solamente por esta tarde, que no sea solamente por este momento. Estamos invirtiendo tiempo, voluntad, estamos disponiendo de nosotros para aprender, para enriquecernos y para tenerlos en el momento de operar, de obrar, de manifestarnos, tenerlo en cuenta. Posiblemente nos olvidemos conscientemente de lo que hemos escuchado, pero el subconsciente ha grabado, y pedimos al Espíritu Santo que nos sorprenda acudiendo a nosotros cuando lo precisemos, trayendo a memoria lo que precisamos hacer, Señor, cuando sea para glorificarte y santificarte, como recién leíamos.
Queremos ser siervos tuyos, queremos dar testimonio de ti, queremos ver frutos y queremos ser diferentes al mundo general, Padre. Queremos ser hijos de Dios. Por eso ayúdanos, danos discernimiento, danos sabiduría y danos hambre por ti, para que, Señor, podamos ir creciendo y prepararnos para reinar con Cristo eternamente. Porque no es solamente para vivir acá, sino reinar con Cristo. Esto nos atrapa, esto nos atrae, esto nos inquieta, esto nos desafía, Señor. Lo queremos hacer en amor. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias por tu siervo, que con amor, que con prestancia, Señor, de su voluntad y de su tiempo, nos quiere traer este conocimiento de tu palabra. Gracias. Hemos escudriñado para tu gloria y para tu honra, por mérito de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Dale las fuertes palmas al Señor.